Esta es mi presentación de fisiología en cuanto a los temas que hemos visto en clase. Mi grupo está conformado por Adrián Ramos, Andrés Parrado, Cristian González y quien les habla, Andrew Sarta. Básicamente vamos a hablar de macronutrientes, energía y el ATP. Yo voy a empezar por un macronutriente que son los carbohidratos. Más adelante vamos a ver las proteínas y los lípidos. Básicamente los carbohidratos son moléculas de azúcar que se representan en mayor parte en energía. Y esto se cumple gracias a una molécula que es la aminasa, que la cual nos ayuda a descomponer la molécula de azúcar en sangre, y esta se transporta pues por la sangre a medida de todo el cuerpo, o pues se esparce, por decirlo así, en todo el cuerpo. La molécula básicamente está compuesta por un carbono, dos hidrógenos, y el oxígeno puede variar entre 3 y 7 átomos de carbono unidos por enlaces simples de oxígeno en cada carbohidrato. Vamos a encontrar también lo que son los tipos de los carbohidratos. Los tipos de los carbohidratos son tres. El monosacárido básicamente está conformado por glucosa, fructosa y galactosa. Estos son los tres monosacáridos que vamos a encontrar en los carbohidratos. El siguiente ejemplo serían los disacáridos, que están formados por dos moléculas de monosacáridos. Esto básicamente es la unión de estos tres. Puede variar entre tres opciones, o sea, se pueden unir y pueden formar tres tipos de carbohidratos, por decirlo así, o tres conversiones importantes de estos carbohidratos. Básicamente la primera sería la sacarosa, que es glucosa más fructosa. El siguiente sería la lactosa, que también es muy conocida, que esta sería, la lactosa sería una unión de glucosa y galactosa. Y el último sería la maltosa, que es la unión de la glucosa más glucosa. Perdón. Entonces, vamos a encontrar que la glucosa es el azúcar que encontramos en sangre. La lactosa es el azúcar que encontramos en los lácteos. La fructosa es el azúcar que encontramos en las frutas. Me faltó uno atrás. Este que me falta serían los oligosacáridos. Los oligosacáridos son o se conforman de 2 a 10 monosacáridos que se unen químicamente. Que esto, pues por decirlo así, es los oligosacáridos. Los disacáridos van en el grupo de los oligosacáridos. Y ya como tal vamos a encontrar también los poligosacáridos, o los polisacáridos, perdón. Estos polisacáridos básicamente son monosacáridos que se pueden unir de 10 a cientos de monosacáridos para formar pues los polisacáridos. Bueno, estas son tres tablas que encontramos en la lectura en cuanto a los carbohidratos. En esta lectura pues podemos leer la tabla a la izquierda, que básicamente es la composición o cómo están implicando el tema de los carbohidratos, que sería la fructosa y la glucosa, en diferentes tipos de alimentos. Vamos a encontrar que la glucosa pues se encuentra en el 100% de la capacidad, lo que sería la fructosa, o también conocida dextrosa. La miel de maíz también va a encontrar un 100% de glucosa, y así vamos a ir viendo cómo van cambiando los tipos de azúcares que podemos encontrar en el mercado, o productos que contienen azúcar, y cómo varía la cantidad de fructosa y de glucosa en estos productos. En la parte de la derecha vamos a encontrar tres conversiones importantes que tienen los carbohidratos, que tienen unos nombres un poco enredados. Básicamente son tres, que sería la glucogénesis, que es la síntesis de glucógeno a partir de glucosa, es decir, que una molécula pequeña, por decirlo así, de glucosa se une y forman el glucógeno. La gluconeogénesis es igual, es la síntesis de glucosa a partir de proteínas, que no es utilizada con carbohidratos, únicamente a partir de proteínas. Y la glucogenólisis, que me toca leer un poco por los nombres. Entonces la glucogenólisis básicamente es lo contrario. Una molécula grande, por decirlo así, que sería el glucógeno, se divide o se sintetiza, por decirlo así, para formar moléculas de glucosa.
Y ya como tal vamos a encontrar las funciones que tienen los carbohidratos en el cuerpo, que puede ser fuente de energía, como lo nombré anteriormente, por medio de los carbohidratos es donde se almacena la energía. El ahorro de proteínas, es decir, que en el segundo ejemplo que yo les dije que no utilizaba carbohidratos, que sería el ejemplo de la gluconeogénesis, en este ejemplo es, por decirlo así, el único ejemplo en donde vamos a utilizar las proteínas como tal para la creación de energía. La idea es que los carbohidratos siempre sean la fuente principal de la creación de energía, y esto nos va a ayudar a ahorrar proteínas que son utilizadas para otros procesos, como puede ser de pronto la hipertrofia, un ejemplo, que se necesita la creación de proteína y pues como tal no la necesitamos utilizar en otros procesos. También puede ser un cebador metabólico, puede prevenir la cetosis y es el combustible. Vamos a hablar de lípidos y proteínas, dos de los tres macronutrientes fundamentales para la dieta humana, y los carbohidratos. Entre las funciones de lípidos y proteínas podemos encontrar estructura celular, almacenamiento de energía, transporte de nutrientes, entre otras. Las proteínas son cadenas lineales de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, y encontramos 4 estructuras en las proteínas, las cuales son: la primera, secuencia de aminoácidos; la segunda, compuesta por hélices alfa y láminas beta; la tercera es una estructura terciaria con la conformación tridimensional, y la cuarta es una organización de múltiples cadenas polipeptídicas. Los tipos de proteínas nos dirán qué funciones pueden cumplir dentro de nuestro organismo, las cuales son enzimas estructurales, hormonas, transportadoras, anticuerpos, receptores contráctiles, almacenamiento y nucleares. Muchas de estas, por su mismo nombre, vemos qué función cumplen dentro de nuestro organismo. Sin embargo, algunas trabajan en conjunto con lípidos, entre otros. Cabe destacar que la proteína no es una fuente principal de energía, ya sea como los lípidos o los carbohidratos, que los encontramos como una fuente de energía porque podemos absorber de ellas. Sin embargo, por las variadas funciones que tienen, no se tiene como principal sustrato energético y se usa principalmente para labores varias, como ya encontramos. Entonces no se recomienda, ni el mismo cuerpo tiende a utilizar estas. Para ello ya encontramos los lípidos. Sin embargo, recalcar alguna de las funciones de estas proteínas es muy necesario, las cuales pueden ser formación de estructuras celulares, transporte de nutrientes y oxígeno, producción de enzimas, regulación del crecimiento y el desarrollo y defensa contra enfermedades. Como vemos, cumplen muchas funciones muy importantes en nuestro organismo, por ende el cuerpo tiende a elegir lípidos y carbohidratos como fuente energética. Encontramos los lípidos. ¿Qué son los lípidos? Son macromoléculas hidrofóbicas que incluyen grasas, aceites, fosfolípidos y esteroides. La estructura química de estos lípidos consta de una cabeza polar y una cola no polar en los fosfolípidos y cadenas de ácidos grasos en los triglicéridos. Las funciones de estos lípidos pueden ser almacenamiento de energía, formación de membranas celulares, transporte de vitaminas, hormonas, producción de hormonas, protección contra el frío y absorción de nutrientes. Este macronutriente sí puede ser usado como un sustrato energético, y también encontramos que también ayuda con el frío, etcétera, etcétera. Los tipos de lípidos son triglicéridos, fosfolípidos, esteroides y lípidos insaponificables. Cabe recalcar, como ya se ha mencionado anteriormente, que cumple una función ambigua en conjunto con las proteínas. Las interacciones lípido-proteína en membranas celulares son fundamentales para la función celular. Esto incluye proteínas ancladas en lípidos y proteínas transmembrales que regulan la forma de la célula y el transporte de sustancias. Los aminoácidos hidrofóbicos en esta proteína se insertan en la bicapa lipídica. Y las lipoproteínas son transportadores de lípidos en la sangre, compuestos por un núcleo lipídico y proteínas en superficie. Transportan colesterol y triglicéridos a través del torrente sanguíneo, manteniendo su equilibrio esencial para la salud. Y estas interacciones son ejemplos de cómo los lípidos y proteínas trabajan en conjunto en sistemas biológicos. La energía es la capacidad que tiene el cuerpo para realizar un trabajo, es decir, la fuerza que se requiere para moverse y hacer funcionar el sistema de la forma más eficaz, capacidad que solo se consigue a través del alimento. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía se divide en tres: se divide en energía química, energía mecánica y energía térmica. La energía química se libera cuando se producen una serie de reacciones que se dan en el interior del cuerpo. La mecánica es la suma de la energía potencial y la energía cinética de un cuerpo, y la térmica puede obtenerse de múltiples maneras a través de distintas fuentes que entregan calor,
Por ejemplo, una calefacción en invierno, que es una fuente de energía térmica, que se dé calor y que nuestro cuerpo absorbe para mantenerse caliente. Yo les voy a hablar de lo que es el ATP, que es una adenosina trifosfato, una adenosina y 3 fosfatos. Es considerado como la moneda de la energía, ya que pues cuando uno necesita algo debe pagar. Eso quiere decir que el ATP es la moneda donde nosotros necesitamos energía, pues tenemos el ATP para obtener esta energía. El ATP está presentado en lo que es el citoplasma y en el nucleoplasma de la célula. ¿Cómo tenemos la energía del ATP? Por medio de un proceso llamado lo que es la hidrólisis. Esto quiere decir, hidro es agua, losis es ruptura. Entonces, por medio de una molécula de agua se van a romper los enlaces del ATP y es ahí donde obtenemos dicha energía. Bueno, aquí podemos observar el proceso que necesitamos para obtener lo que es la energía. Entonces tenemos el ATP, como lo mencioné anteriormente, el ATP y el agua, que es el H2O. Necesitamos una enzima, esta es la ATPasa, que la enzima es como la molécula que necesitamos para que se pueda realizar este proceso. Cuando tenemos la ATP y el agua, pasamos por la enzima para que haga esta ruptura y obtenemos ADP, un fosfato inorgánico, hidrógeno y la energía que necesitamos. Ya después de este proceso nos queda el ADP, que es una adenosina y 2 fosfatos. Nuevamente necesitamos, ya no vamos a necesitar agua, sino fosfocreatina y la enzima de creanticinasa, que es la que iguala a la ATPasa, pero es otra molécula. Y en esta pues ya vamos a tener nuevamente ATP y una de creatina. Por último proceso, el último proceso, nos van a quedar 2 ADP y por medio de la enzima adenilatocinasa vamos a pedir ATP y vamos a tener AMP.